La venganza de Don Mendo, escrita por Pedro Muñoz Seca y estrenada en 1918, es una joya del teatro cómico español. Parodia del drama histórico y del romanticismo exagerado, la obra es un festín de rimas, juegos de palabras, anacronismos y situaciones disparatadas. Don Mendo, noble caballero traicionado por amor, emprende una venganza tan cómica como absurda, en una historia que se burla de las grandes tragedias con un humor irreverente y chispeante. Esta comedia en verso ha trascendido generaciones y sigue despertando carcajadas con su ingenio y estilo único. Capítulo 1. La celda del castillo de Almenar. En lo más profundo del castillo de Almenar, allí donde la piedra rezuma humedad y el eco de los siglos murmura secretos olvidados, se alza una celda de muros fríos y rejas que desafían la esperanza. Es una estancia lúgubre, iluminada apenas por una tea temblorosa que parpadea con cada lamento del viento. En su interior, vestido con harapos que otrora fueron galas de gala, yace el noble Don Mendo Salazar, marqués de Cabra, caballero de altos ideales y aún más alta desgracia. El aire huele a olvido, a polvo, a tiempo detenido. Y en ese aire se dibuja la silueta de un hombre vencido por la traición, pero no aún por la muerte. Don Mendo, el gallardo, el de verbo florido y espada veloz, camina en círculos como fiera herida en su jaula. No se queja del hierro que le ata, ni de la piedra que le aprisiona. No. Se duele de un tormento más agudo, el amor hecho daga, la pasión vuelta cadena invisible, la deslealtad de una dama que ha robado más que su honra, su fe. ¡Oh, Magdalena! Clama, golpeando el pecho con puño de desesperación. Dama de mis sueños, tormento de mi insomnio, ¿por qué me vendiste al oprobio? Tú, que eras mi sol en las madrugadas turbias, mi rocío sobre los días de lanza. Sus palabras, que alguna vez fueran coplas, hoy son lamentos. Rimas que se desgarran como pañuelos en manos de un actor trágico. A través de los barrotes de su prisión, Mendo mira al cielo nocturno, una franja apenas visible, y le parece que hasta las estrellas lo juzgan. Él, que tantas veces habló de honor, yace ahora acusado de ladrón. Y todo por cubrir con su capa las vergüenzas de Magdalena, que lo amaba, o eso decía. El silencio del calabozo se interrumpe con el sonido metálico de una cerradura. Se abre la puerta y entra un guardia, tosco y aburrido de tanta poesía nocturna. Trae pan duro, agua estancada y una orden. Al alba, Don Mendo será juzgado ante el rey. ¿Y mi defensa?, pregunta el reo, con dignidad herida. El juicio es breve para el que no tiene aliados, responde el guardia sin mirarlo. La puerta se cierra. Las cadenas crujen. Y con ellas, el alma de Don Mendo. Vuelve a sentarse sobre el jergón. Mira las sombras que bailan sobre las piedras. Y empieza a recordar, como quien hojea un libro doloroso. Recuerda a Magdalena, hija del conde de Almenar. Su rostro pálido como la luna, sus labios hechos para el pecado y el rezo. Recuerda los paseos furtivos, los besos robados entre columnas, los juramentos susurrados al oído. Contigo hasta el fin, le decía ella. Y él, tan caballero, creyó. Y entregó no solo el corazón, sino el nombre, la honra, la libertad. Todo por ella. Y ahora, ahí estaba, encerrado como un perro, condenado por un crimen que no cometió, todo para salvar la reputación de una dama que ya no era suya. El reloj del castillo da las 12. El eco resuena como campana fúnebre. Don Mendo se pone en pie con teatral entereza. Se sacude el polvo de los harapos. Levanta la mirada hacia la tea temblorosa. ¿Pensáis que esto me destruirá?, dice al aire. No. No habrá muro que contenga mi verso. No habrá celda que encarcele mi ingenio. Ni habrá traición que mate mi estirpe. Y entonces, como si el dolor fuera tinta, empieza a componer. Con la voz baja, entre dientes, hilando coplas de venganza, versos que duelen como cuchillos. Su mente, acorralada, se vuelve trinchera. Su lengua, espada. Porque donde el mundo le niega justicia, él hará del verbo su venganza. Así comienza la tragedia bufonesca, el drama satírico, la historia de un hombre herido por amor y lanzado al abismo del ridículo por la hipocresía cortesana. Don Mendo, entre rejas, jura por su estirpe y su honra que no habrá perdón ni olvido. Solo venganza. Y rima. Y mientras la noche avanza, la celda se llena de palabras. Cómicas, dolorosas, gloriosas. Porque aunque esté preso, Don Mendo no ha sido vencido. Aún no.
Capítulo 2. La traición de Magdalena. La noche aún no ha terminado de escribir su luto sobre los torreones del castillo de Almenar cuando, en una sala alta, vestida con tapices de caza y rosetones góticos, se celebra el banquete de una traición. Allí, entre candelabros encendidos y copas rebosantes de vino, se pasea la hermosa Magdalena, hija del conde, dama de refinados modales, cuyo corazón se ha convertido en campo de batalla entre la ambición y el amor. Ella, que no mucho tiempo atrás murmuraba dulces promesas a don Mendo bajo los pórticos floridos del jardín, ahora camina envuelta en sedas, a la sombra de un nuevo destino, el matrimonio con don Pero, duque de Toro, hombre de fortuna, posición y poder. Sus labios aún recuerdan el calor de los besos furtivos de Mendo, pero su mente, áspera, fría, calculadora, ya ha enterrado todo eso bajo el mármol de las conveniencias. En un rincón del salón, el conde su padre observa complacido. Ha logrado al fin unirse a una casa poderosa, y su linaje brillará en las cortes gracias a la alianza. Magdalena sonríe. Nadie, salvo sus ojos, advierte la grieta. Esa pequeña fisura de culpa que aún vibra cuando se escucha el nombre de don Mendo. ¿Lo habrán ajusticiado ya? Pregunta en voz baja, mientras acaricia su collar de perlas. Será mañana, le susurra su doncella, al oído. Al alba, en presencia del rey. Y Magdalena asiente, como quien oye el final de una novela lejana. Porque su traición no fue una traición vulgar. No. Fue delicadamente tejida, como encaje. Cuando Mendo fue descubierto en sus aposentos, buscando salvarla de un escándalo mayúsculo, ella guardó silencio. No lo defendió. No confesó que él estaba allí por ella, por su honor y su amor. Lo dejó caer. Mejor así, se dijo, entre lágrimas que no llegaron a brotar. El duque no aceptaría deslices en mi historia, y yo no puedo vivir entre ruinas. Lo que tuvimos fue bello, pero no eterno. Y con ese pensamiento envenenado de ambición, Magdalena se vistió de futura duquesa. Mientras el banquete se prolonga entre brindis, chanzas y música, su mente vaga por los pasillos del castillo, como un fantasma que aún no ha asumido su muerte. Recuerda aquella tarde en que don Mendo, con el sol reflejándose en su armadura dorada, le recitó unos versos junto a la fuente. Recuerda cómo tembló al oírlos. Cómo deseó, por un instante, huir con él más allá de los montes, vivir del amor, renunciar al mundo. Pero fue solo un instante. Y los instantes, lo sabe ahora, no fundan reinos. De pronto, aparece el duque de Toro, su prometido. Hombre altivo, de voz ronca y mirada de halcón. La saluda con una reverencia cortés y besa su mano con dedos que no tiemblan. No es amor lo que él le ofrece, sino posición. Estabilidad. Un lugar entre los grandes. Magdalena sonríe, y la sonrisa es perfecta, pero en su pecho algo se contrae. Mañana se resolverá el asunto de ese tal don Mendo, dice el duque, sin rodeos. Los ladrones no deben ensuciar la corte. Sin duda, mi señor, responde ella con voz neutra. Y en ese momento, una música se alza, un laúd, una flauta y una copla. Un trovador canta las penas del amor traicionado. Magdalena palidece. Cree escuchar entre las notas la voz de Mendo. Su memoria le juega una mala pasada. La fiesta continúa, pero Magdalena se retira a sus aposentos. Allí, en la soledad de su cámara, donde los espejos repiten su figura en múltiples versiones, deja caer la máscara por un instante. Llora. Un llanto breve, contenido. No es por amor. Es por el reflejo perdido de quien pudo ser otra. Pero enseguida se recompone. Se limpia el rostro con una seda, se ajusta el vestido, y mira al espejo con decisión. He hecho lo correcto, dice en voz baja. El amor no da títulos. El amor no alimenta la nobleza. El amor es una debilidad. Así, mientras la madrugada se arrastra por los pasillos del castillo, dos almas muy distintas viven sus horas en extremos opuestos del abismo. Don Mendo, en la celda, urdiendo su venganza, y Magdalena, en su lecho, fabricando excusas para no llamarse traidora. Pero el alba se acerca. Y con ella, la justicia. O la parodia de ella. Capítulo 3. Un amor encadenado. El día llega con una luz gris, como si el sol mismo tuviera dudas de iluminar los acontecimientos que se sucederán. La torre del castillo de Almenar, sombría y fría, se alza contra un cielo que no promete nada, más allá de la condena.
Desde lo alto de las almenas, don Mendo observa en silencio el paisaje que fue suyo, que perteneció a su estirpe, y que ahora se le escapa entre los dedos, como un sueño imposible. Las puertas del castillo se abren, y la multitud, que se ha congregado para asistir al juicio, murmura, expectante. Nadie parece recordar ya el noble corazón de don Mendo, el hombre que a un gesto de su espada hacía temblar las armas de los más poderosos. En su lugar, solo hay un nombre asociado con el escarnio, el ridículo y la traición, el ladrón de Almenar. La corte se reúne bajo una carpa imponente, cuyo borde está adornado con estandartes dorados. Allí, entre los nobles, se encuentra Magdalena, elegantemente vestida en su traje de novia, aunque sus ojos, lejos de la alegría del compromiso, reflejan la sombra de una culpa que no acaba de asumir. A su lado está el duque de Toro, firme, orgulloso, como el bastón que jamás se dobla ante el viento. Todo está dispuesto para lo que parece un espectáculo más que un juicio. El juicio de don Mendo será una farsa. Magdalena no puede apartar los ojos de la figura de don Mendo, que avanza con pasos lentos, encadenado, rodeado de guardias. Su rostro, que alguna vez fue de coraje y pasión, ahora refleja la serenidad de quien ya no busca justicia en el mundo, sino en sí mismo. Cada paso es una condena, cada mirada una punzada. Y ella lo sabe. En el fondo, la traición se le revuelca en el alma como un remordimiento sin nombre. Don Mendo, erguido a pesar de todo, se detiene frente al rey, que lo observa con indiferencia, como quien mira un objeto roto. La corte guarda un silencio expectante. Nadie osa hablar. Y en ese silencio, el condenado comienza a hablar. Su voz, aunque serena, resuena con un poder que llena el espacio. Majestad, comienza, su tono elevado, claro, estoy ante ustedes no porque me haya declarado culpable de un crimen, sino porque la vida misma me ha juzgado y encontrado en su más cruel farsa. He sido acusado de robar. Pero no robaré la honra de quien me ha traicionado, pues ya ha sido robada, por quien menos lo esperaba. Un murmullo recorre la corte. Las palabras de Mendo caen como una ráfaga sobre la multitud, y todos, incluidos los más fieles cortesanos, se sienten sorprendidos. Pero lo que más les desconcierta es la mirada fija, intensa, que don Mendo lanza hacia Magdalena. Y en ese instante, todos comprenden que el juicio no es sobre un ladrón, sino sobre un hombre cuyo honor ha sido mancillado. Magdalena, inmóvil, siente que el mundo se derrumba a su alrededor. La mirada de don Mendo atraviesa el aire, se clava en su corazón, y ella, por un segundo, duda de todo. Su amor, su traición, el futuro que había soñado con el duque de Toro. Todo parece desmoronarse ante aquella mirada. Pero no puede dar marcha atrás. Su promesa, su destino, están ahora sellados por una firma que nunca podrá borrar. El rey, inquieto, levanta la mano para silenciar la voz del reo. Silencio, don Mendo. No estamos aquí para filosofar, dice con tono autoritario. Habrá juicio, y luego condena. Don Mendo sonríe amargamente. No le teme al rey ni a la corte. Su venganza ya está escrita en su corazón, y las palabras del rey son solo el eco de un escenario que se va cerrando sobre todos. Majestad, si el juicio es farsa, ¿cómo puedo pedir clemencia? Si el ladrón no soy yo, sino la que me entregó por oro y honor, ¿cómo puedo esperar justicia? No soy más que un hombre que ha sido traicionado por quien juró ser fiel. La tensión en el aire es palpable. La corte se divide entre los que susurran y los que miran con aprensión. Todos, incluso el duque de Toro, comienzan a ver la farsa que se despliega ante sus ojos. Nadie había anticipado que un simple juicio de robo se convertiría en una confrontación de pasiones, de amor y desdicha. Magdalena, temblando, mira a don Mendo. La culpabilidad empieza a arrastrarla como una corriente invisible. Pero ella guarda silencio. No puede, ni debe, responder. Ya lo ha perdido todo. El juicio continúa, pero en su corazón, don Mendo sabe que la verdadera venganza no radica en el castigo que le impongan, ni en la cárcel que lo aprisione. La verdadera venganza está en la mirada que ha lanzado a Magdalena, en las palabras que ha pronunciado, en la tragedia que ha sembrado en el alma de su amada. El juez, finalmente, da su veredicto. La condena de don Mendo es inminente. Y con ella, la espera de lo que vendrá, pues en la mente del condenado ya no hay espacio para el arrepentimiento, ni para el miedo. Capítulo 4. La libertad de un hombre preso. En la solitaria celda del castillo,
El viento frío entra a través de las rendijas de la ventana, como un recordatorio de la indiferencia del mundo exterior. Allí, en la oscuridad, rodeado de muros que parecen querer aplastarlo, don Mendo se encuentra solo, pero no derrotado. Sus manos, todavía atadas por las cadenas, descansan sobre su pecho, como si el peso de su propio corazón fuera lo único que pudiera sostenerle en pie. Los ecos de la corte, con su juicio falso y su condena inevitable, se disipan en su mente, mientras la imagen de Magdalena se repite una y otra vez, como un fantasma que no cesa de atormentar su alma. ¿Cómo pudo ella, la que juró amor eterno, traicionarlo con tanta facilidad? ¿Cómo pudo su corazón, un corazón que él había creído puro y verdadero, inclinarse ante la oferta de poder, ante el oro de un duque sin honor? Pero no, Mendo no tiene tiempo para el llanto ni para la pena. Él sabe que la verdadera venganza no es la condena que los hombres le han impuesto, ni el sufrimiento que su cuerpo pueda sentir. La verdadera venganza es más sutil, más profunda. Está en el alma, en la mente. Y, en ese momento, se da cuenta de que, a pesar de estar preso, él sigue siendo libre. La libertad está en su interior, y es una libertad que no pueden robarle. Su mente comienza a viajar hacia el pasado, hacia aquellos días dorados en los que Magdalena y él compartían risas, promesas y sueños de un futuro juntos. Recuerda las tardes en el jardín, cuando el sol se reflejaba en los ojos de ella, haciendo brillar su risa como una melodía que tocaba solo para él. ¿Dónde se había ido esa mujer que le había entregado su corazón? ¿Qué la había cambiado? La respuesta es amarga, pero clara: el poder. El poder que, como un veneno, transformó todo lo que ella era en lo que ahora representa. Y Mendo sabe que no es la única culpable. El duque de Toro, con su arrogancia y su posición, también tiene su parte en este dolor. Pero la traición, la culpa, el remordimiento, son los fantasmas de Magdalena. Y solo ella podrá enfrentarlos, aunque nunca lo sabrá. Se levanta, con la firmeza de quien ha dejado de ser un hombre de carne y hueso y ha empezado a ser algo más grande, más inmortal, la figura de la venganza. Sus cadenas tintinean al moverse, pero nada puede detener su espíritu, nada puede silenciar el clamor de su justicia. Mientras su cuerpo permanece en prisión, su mente ya vuela hacia su destino. No se trata de escapar, no se trata de huir, se trata de vengarse con la misma astucia con la que se tejió la traición. El reloj avanza con pesadez. El sol comienza a ponerse, marcando el final de un día cualquiera, pero para don Mendo no es un día cualquiera. Hoy, como nunca antes, sus pensamientos se consolidan, su venganza cobra forma. En su mente ya está trazado el plan. Ha tomado la decisión. Su libertad no la dará ni el rey, ni el duque, ni las leyes que rigen su condena. Su libertad será un grito sordo de justicia que resonará en el corazón de Magdalena. Las horas pasan, pero don Mendo sigue inmóvil, como un guerrero que espera el momento justo para saltar sobre su enemigo. Su rostro, marcado por las huellas del sufrimiento, ahora refleja una calma casi aterradora. La tristeza, la ira, el dolor, han sido transformados en determinación. La venganza será su última palabra, su último suspiro, la única forma de hacer justicia en un mundo que no la conoce. El carcelero pasa por su celda, sin reparar en el cambio que se ha operado en el prisionero. Mendo lo mira fijamente, pero no dice palabra. ¿Qué podrían entender esos hombres de las profundidades de su alma? Ellos solo cumplen órdenes. Y en el reino de los hombres, siempre habrá alguien dispuesto a cumplir el juego de los poderosos. Pero, mientras tanto, en su mente, la escena está clara. Su venganza no será violenta, no será cruel. Será más grande que eso. Será una venganza del alma, una venganza que marcará a Magdalena en su interior, una venganza que será su condena, que será su carga. Y don Mendo lo sabe. Lo sabe con certeza. Esta es su última batalla, y en ella, la verdadera libertad será suya. La noche cae por completo, y con ella, la quietud se apodera de la celda. En medio de la oscuridad, don Mendo sonríe con la satisfacción de quien sabe que, aunque la justicia humana lo haya traicionado, la justicia del alma, esa que no se puede tocar ni dominar, le pertenece por completo. Capítulo 5. El plan de la venganza. La luz de la luna, como un silente vigía, se desliza por las rendijas de la celda, bañando el rostro de don Mendo con su brillo frío y etéreo. El silencio es profundo, casi palpable, y en ese silencio es donde su mente empieza a trazar la última jugada,
El último acto de un hombre que ya ha perdido todo, excepto su dignidad. La venganza ya no es una pasión desenfrenada, es un arte que, como una espada afilada, se forja en la calma. El dolor que sufrió es ahora su combustible, su fuerza para enfrentar lo que vendrá. Y lo que vendrá no es un enfrentamiento físico, ni una batalla de espadas, sino una guerra mucho más cruel, más sutil, el enfrentamiento de las almas. Mendo sabe que, aunque está en prisión, aún posee una libertad mucho más poderosa que cualquier cadena. Su libertad está en su mente, en sus pensamientos, en la capacidad de ser el arquitecto de su destino. La venganza no será un acto de violencia inmediata, sino una estrategia que se desplegará lentamente, minuciosamente, con la paciencia de un maestro que prepara su obra maestra. No será el poder de la espada lo que lo libere, sino el poder de su ingenio y su astucia. El sonido de los pasos del carcelero interrumpe sus pensamientos, pero Mendo no se inquieta. Está preparado. Durante días ha reflexionado sobre los pasos que debe seguir. La mente humana es un campo fértil para la venganza, y él la cultiva con cada pensamiento, con cada suspiro. La Corte de Justicia ha dictado su sentencia, pero Don Mendo no acepta esa sentencia. En su mente, él ya ha revertido el veredicto. Es la ley de la justicia divina la que ahora guiará sus acciones. Ese mismo carcelero que lo vigila, ese hombre que se mueve sin darse cuenta, es la pieza clave para que el plan de Mendo comience a tomar forma. El prisionero ha observado cada detalle, cada gesto, cada palabra que ha salido de la boca del carcelero. Sabe que este hombre, insignificante a los ojos de los poderosos, puede ser su puente hacia la libertad. Y, por encima de todo, sabe que la venganza no es solo para castigar a los culpables, sino también para exponer las sombras que se ocultan en el corazón de los traidores. Con una calma fría, Don Mendo se recuesta contra la pared de la celda, cierra los ojos y se permite un momento de reflexión. La imagen de Magdalena regresa una vez más, pero esta vez no la ve como la mujer que amó, sino como la culpable de su caída, como la pieza central del juego de poder que la ha llevado a traicionar todo lo que alguna vez significó algo para ella. En sus ojos, él ya no ve a la mujer de su corazón, sino a la traidora que se entregó por conveniencia. El duque de Toro, con su arrogancia de noble, su dominio de la espada, es otra pieza en este tablero que Don Mendo ha estudiado con paciencia. Un hombre de poder, pero débil en su alma, inseguro bajo su fachada de grandeza. La venganza de Mendo no consistirá en vencerlo en combate físico, sino en despojarlo de su poder de manera mucho más eficiente, dejándolo sumido en la duda, en el arrepentimiento, en la humillación de ver cómo su mundo perfecto se desmorona ante la realidad de la traición que él mismo perpetuó. Con cada suspiro, Don Mendo imagina cómo se desarrollará su plan. No será una venganza directa. No es el enfrentamiento a mano armada lo que buscará. La venganza de Mendo será sutil, como la brisa que derrumba una torre de cartas. Su libertad no será dada por el rey ni por las leyes del reino, sino por la manipulación de los corazones y las mentes. La justicia de Don Mendo se manifestará cuando Magdalena se vea a sí misma en el espejo de su propio remordimiento, cuando el duque de Toro se enfrente a las consecuencias de sus propios actos. El día llega lentamente, y Don Mendo siente que el tiempo está a su favor. Su plan ya está en marcha. Sabe que los días de la corte están contados. La paciencia será su aliada, la astucia su espada. Él no se apresurará. A cada paso, irá desarmando a sus enemigos, como un maestro de ajedrez que observa con calma cómo el tablero se va vaciando. Y cuando llegue el momento, cuando sus enemigos ya no puedan escapar, cuando la rueda de la justicia de Don Mendo haya alcanzado su punto culminante, será demasiado tarde para ellos. Las cadenas que lo atan no son más que una ilusión. La verdadera libertad está en su mente, y a través de esa libertad, su venganza tomará forma. Así, con una sonrisa que no es de alegría, sino de conocimiento, Don Mendo se prepara para lo que vendrá. La venganza será suya, no por la violencia física, sino por la violencia que puede ejercer sobre los corazones de aquellos que lo traicionaron. Capítulo 6. El giro inesperado. La luz de la mañana llega tímidamente a través de los barrotes de la celda, como si la misma naturaleza tuviera miedo de penetrar en el corazón de la oscuridad que rodea a Don Mendo. El prisionero está despierto desde antes del alba, pues su mente no ha conocido descanso. Desde la fría noche anterior, los ecos de su venganza han resonado con mayor intensidad. Ha llegado el momento de hacer el primer movimiento, de poner en marcha la pieza fundamental de su estrategia. El carcelero,
Ese hombre que parece tan insignificante, es ahora la clave para que todo se despliegue. Pero Mendo sabe que todo en este juego está plagado de riesgos. A veces, las sombras más tenebrosas acechan en los lugares más inesperados. Hoy, Mendo siente un extraño suspiro en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de su destino. A lo lejos, el sonido de los caballos llega como un murmullo lejano, un presagio de que fuera de esos muros, el mundo sigue girando, pero dentro de la celda, el prisionero permanece ajeno a todo lo que no sea su plan. Cuando el carcelero se acerca a la puerta de su celda, Don Mendo simula estar sumido en la más profunda quietud, como si el peso de su sufrimiento lo hubiera transformado en una estatua de dolor. El carcelero, como siempre, entra con pasos pesados, arrastrando la rutina de un trabajo que no entiende y que nunca cuestionará. Mendo no lo mira de inmediato, pero su mente ya está observando cada gesto, cada movimiento de ese hombre cuya indiferencia será su aliada. El carcelero lanza un vistazo rápido, como de costumbre, y se acerca para dejar un trozo de pan en el suelo. «Aquí tienes», dice el carcelero, sin mucho interés, dejando el pan a un costado, como si fuera un favor que hace de manera automática, sin pensar en el hombre que está detrás de los barrotes. Mendo lo observa, pero su mirada no refleja rencor, ni siquiera desdén. Es una mirada calculadora, como la de un general que prepara su ejército para una batalla que aún no ha comenzado. No se trata solo de obtener el pan o el agua. Mendo sabe que esa es la distracción. La verdadera intención está en la conversación que está a punto de comenzar. Su voz, que ha permanecido callada durante tanto tiempo, suena suave, casi como un susurro. ¿Sabes, buen hombre, lo que está ocurriendo afuera? El carcelero, sorprendido por la pregunta, lo mira fijamente. No espera que el prisionero, el hombre al que se le supone sumido en la desesperación, tenga interés en algo más allá de su propia celda. ¿Qué quieres decir? Responde con cierto desdén, sin detenerse en la puerta. El mundo sigue girando, y yo he perdido mi lugar en él. Pero algo me dice que las cosas que están ocurriendo fuera de esta prisión no me son ajenas. Continúa Mendo, sin perder el tono suave, pero con un sutil toque de intriga. El carcelero se detiene un momento, como si algo en las palabras de Mendo hubiera tocado una fibra en su interior. Es un hombre de pocas palabras, pero algo en esa conversación lo hace vacilar. Mendo ha visto en él una debilidad, una grieta por la que puede colarse, como el agua que se filtra en un muro y que, con el tiempo, lo derrumba. La curiosidad, como una llama tenue, empieza a nacer en el carcelero. El duque, continúa Mendo, con una calma inquietante. Él siempre cree que tiene todo bajo control, ¿verdad? Pero incluso los poderosos pueden caer. Y cuando caen, lo hacen con un estrépito tan fuerte que todo el reino lo oye. El carcelero no responde, pero Mendo sabe que ha sembrado una semilla de duda. En la prisión, el carcelero tiene pocos aliados, y los rumores corren como fuego en la hierba seca. Mendo ha logrado que su mente se detenga en un pensamiento: la inseguridad del duque. Aunque el carcelero no lo sabe, el poder de los poderosos está siempre al borde de la ruina. Ese es el arma que Mendo utilizará. Las debilidades ocultas de los hombres son la base de su venganza. Lo que muchos no saben, continúa Mendo, avanzando con su plan, es que los reyes, los nobles, no son nada sin los que están debajo de ellos. Y tú, buen hombre, podrías estar en una posición mucho más favorable si decides dar un pequeño paso. Un paso que no te costaría nada, pero que podría cambiar la balanza a tu favor. El carcelero lo mira ahora con más atención, sintiendo que la conversación ya no es tan banal como pensó al principio. La semilla que Mendo ha sembrado empieza a crecer en su interior. ¿Qué sabe Mendo que él no? ¿Qué podría perder si prestara un poco de atención a esas palabras? ¿Qué quieres decir con eso? Pregunta, más curioso que desconfiado. Mendo se inclina hacia adelante, aprovechando la oportunidad que el carcelero le ha brindado. ¿Es ahora o nunca? Sabe que debe continuar con su juego, pero con la cautela que siempre ha manejado. La duda que ha creado en el carcelero es suficiente para que su plan dé el primer paso. Lo que quiero decir, susurra Mendo, con una sonrisa apenas perceptible, es que todos tenemos algo que ganar si nos arriesgamos un poco. Y el riesgo, amigo mío, a veces da recompensas mucho mayores que la obediencia ciega. El carcelero da un paso atrás, con el rostro serio, tratando de comprender lo que acaba de escuchar. La conversación ha dejado una marca en él, algo que ya no puede ignorar.
Mendo, sin perder su serenidad, vuelve a su postura inicial, como si nada hubiera sucedido. El carcelero lo observa por un largo momento, y luego, como si quisiera evitar la incomodidad que acaba de sentir, da media vuelta y sale de la celda, cerrando la puerta tras de sí. Don Mendo se queda allí, inmóvil, sabiendo que el primer movimiento ha sido hecho. La semilla de la duda ha sido plantada en el corazón del carcelero. Y ese pequeño paso es el comienzo de algo mucho más grande. Es solo cuestión de tiempo. Capítulo 7. La reacción del duque. El sol se alza con una claridad deslumbrante, pero la luz que inunda el palacio no logra disipar las sombras que se han instalado en el corazón de don Mendo. Aunque él permanece en su celda, aislado del bullicio del mundo exterior, las repercusiones de sus palabras empiezan a calar más hondo de lo que podría haber imaginado. Fuera de los muros de la prisión, el duque de Toro se enfrenta a una creciente inquietud que no entiende completamente, pero que siente como una pesadilla que lo acecha a cada paso. Aquel hombre arrogante, acostumbrado a gozar de la absoluta confianza en su poder, nunca imaginó que las semillas de la duda pudieran ser tan peligrosas. Mendo, desde su prisión, ha desatado un juego psicológico cuya magnitud aún no es comprendida. En los pasillos del palacio, las habladurías empiezan a llegar a oídos del duque, pero son las pequeñas insinuaciones las que más lo afectan. Como si alguien hubiera lanzado una piedra al agua tranquila de su imperio, las ondas de incertidumbre comienzan a expandirse, alejándose cada vez más de su control. Sentado en su despacho, el duque revisa papeles que apenas lee, su mente no puede concentrarse en los asuntos de Estado. Algo le quita la paz, algo que no puede identificar con claridad. En su mente se agitan las palabras de Mendo, esas que se colaron como un susurro en su conciencia. La caída de los poderosos es un estrépito que todos oyen. Algo dentro de él, como un eco lejano, se agita. El duque ha tenido enemigos antes, pero nunca uno como don Mendo. Su presencia, su estrategia sutil, ha logrado colarse en su psique, como una sombra que se desliza por los rincones de su alma. En el gran salón del palacio, los sirvientes y cortesanos notan que el duque está menos seguro de sí mismo. Su mirada, antes imponente, ahora es más cautelosa. Sus movimientos, que antes irradiaban confianza, son ahora más tensos, como si cada uno de ellos estuviera acompañado de una pregunta que no puede responder. La atmósfera en el palacio ha cambiado. La corte, que siempre había sido un lugar de ostentación y pomposidad, ahora se siente impregnada de una incomodidad palpable, como si algo grande estuviera a punto de suceder, pero nadie pudiera identificar qué. Una tarde, mientras el duque camina por los pasillos de su mansión, se encuentra con uno de sus consejeros más cercanos. Un hombre astuto, de mirada aguda, que ha estado observando la situación con creciente preocupación. El consejero, con cautela, se acerca al duque y, sin mucha preámbulo, plantea una pregunta que lleva días rondando por su mente. Mi señor, he oído rumores sobre don Mendo, sobre sus palabras. Dicen que está planeando algo. ¿Deberíamos preocuparnos por su influencia? El duque frunce el ceño, pero no responde de inmediato. Las palabras de su consejero no hacen más que avivar la tormenta de pensamientos que ya lo atormentan. Finalmente, después de un largo silencio, el duque habla con una voz que no es la de un líder seguro, sino la de alguien que, por primera vez, empieza a dudar. No entiendo qué poder puede tener un hombre en prisión para mover los hilos de mi destino. Don Mendo está aislado, su vida ya está sellada. Pero, hay algo extraño en esto. Algo que no logro identificar. El consejero, viendo la oportunidad de influir en su señor, le dice: Mi señor, a veces los hombres que parecen derrotados son los más peligrosos. Y don Mendo no es un hombre cualquiera. Sus palabras tienen un poder extraño. Los rumores no son solo eso, hay algo más detrás de ellos. Quizás esté preparando una venganza, y tal vez esa venganza no sea física, sino que toque algo mucho más profundo, algo que no podemos ver. El duque se queda en silencio, mirando a su consejero con una expresión que refleja una mezcla de desconfianza y miedo. ¿Es posible que don Mendo haya logrado algo más allá de las paredes de su celda? ¿Acaso sus palabras, pronunciadas en la penumbra de la prisión, han llegado a desterrar la certeza que antes poseía? La duda crece en su pecho como una semilla que, al ser regada con miedo, comienza a germinar. El duque, incapaz de evitarlo, empieza a considerar todas las posibilidades. Y cuanto más lo piensa, más se convence de que Mendo no está tan derrotado como parecía.
La idea de la venganza comienza a tomar forma en su mente, pero no la venganza que involucra espadas y lucha física, sino una venganza más insidiosa, más dañina, una que ataque su prestigio, que desgaje su imagen ante los demás, que lo haga caer en la humillación pública. Decide, entonces, convocar a sus más fieles espías. Necesita saber qué está tramando don Mendo. Quiere asegurarse de que nada se le escape. Si Mendo está planeando algo, el duque debe estar preparado. La guerra ha comenzado, pero no es una guerra de acero y sangre, es una guerra de mentes, de corazones, de almas. Y en ese terreno, el duque sabe que no está seguro de su victoria. Mientras tanto, en la celda de don Mendo, el prisionero sonríe. El duque ha reaccionado. El plan avanza según lo previsto, y el primer paso hacia la caída del duque está dado. Mendo no necesita más que seguir avanzando, poco a poco, hacia la meta de su venganza. Capítulo 8. El ascenso de la intriga. Los días transcurren con la lentitud de una corriente de agua que, al principio, parece inmóvil, pero que bajo la superficie guarda una fuerza imparable. Don Mendo, en su celda, ha logrado lo que parecía impensable. Ha sembrado la duda en el corazón del duque, quien ahora, más que nunca, observa cada sombra a su alrededor. Cada paso que da, cada decisión que toma, está teñida de una incertidumbre que ni él mismo puede descifrar. Por su parte, Mendo ha permanecido en silencio, aguardando, observando cómo el pánico crece dentro del castillo del duque. El prisionero sabe que ha desencadenado algo mucho más grande que una simple venganza. No se trata solo de destruir al hombre que lo ha traicionado, sino de desmantelar el imperio que ese hombre ha construido. Y para ello, necesita más que una confrontación directa. Necesita que el duque se destruya a sí mismo, que su paranoia y su miedo lo lleven a cometer errores fatales. El duque, en su desconfianza creciente, ha comenzado a rodearse de un círculo aún más estrecho de aliados, aquellos que le prometen lealtad inquebrantable, pero cuyas caras ya no reflejan la misma seguridad que antes. En cada conversación, en cada estrategia, el duque ve traiciones potenciales. Los rumores se han multiplicado, y la imagen de don Mendo, ahora convertida en una sombra acechante, está en la mente de todos. Nadie se atreve a hablar demasiado alto, nadie se atreve a mover demasiado rápido, pues todos temen que el siguiente paso sea el que desencadene el caos. Dentro del palacio, la atmósfera está cargada. Los pasillos resuenan con susurros, con conversaciones ocultas, y cada vez son más los cortesanos que se preguntan si el duque está perdiendo el control. A menudo, el sonido de los pasos de los sirvientes es acompañado por una mirada furtiva hacia las puertas de las habitaciones, como si detrás de ellas se ocultara una verdad temida, una verdad a la que nadie quiere enfrentarse. La intriga ha tomado un lugar central en la corte, y el duque, como siempre, está intentando apaciguarla con medidas que solo la alimentan más. En medio de todo esto, un nuevo actor entra en escena, el consejero más astuto del duque, quien hasta ahora ha permanecido en la sombra, observando los movimientos de Mendo desde lejos. Es un hombre que entiende cómo funcionan los hilos del poder, pero también sabe que la venganza, cuando está bien tejida, puede ser más peligrosa que cualquier espada. Este consejero, al igual que el duque, empieza a sospechar que algo más profundo se está desarrollando en la oscuridad de la prisión, algo que ni siquiera el duque ha comprendido aún. Una noche, el consejero, sin que nadie lo sepa, visita a un hombre de la prisión. Un hombre que, hasta ese momento, había sido solo un peón en un juego mucho más grande, pero que ahora se ha convertido en una pieza clave. El consejero se encuentra con él en un rincón apartado, alejado de las miradas curiosas. Es un hombre callado, que ha servido al duque durante años, pero que, en este momento, se siente atrapado en su propia red de lealtades. ¿Qué sabes de don Mendo?, pregunta el consejero, sin rodeos, con una mirada penetrante. El hombre de la prisión lo mira, desconcertado, y luego, como si al fin hubiera encontrado un propósito, susurra. El prisionero ha hablado con el carcelero. Dicen que ha sembrado dudas sobre el duque. Habla de venganza, de poder, de que todo está en sus manos. He escuchado rumores. Rumores de que está jugando con las mentes de los que están fuera. Los que están dentro también empiezan a cuestionarse. El consejero asiente lentamente, sin dejar que sus emociones se reflejen en su rostro. Sabe que Mendo está jugando con fuego, pero también sabe que ha tocado una fibra sensible en los corazones de los más leales al duque. La semilla de la traición ha sido plantada, y ahora está comenzando a germinar.
La venganza, como dices, no es solo un deseo de justicia, murmura el consejero. Es un arte que debe ser perfeccionado. Y el duque, por su parte, tiene algo que proteger. Un hombre como él, que ha construido su poder sobre la mentira y el control, teme perderlo. Y es precisamente ese miedo el que nos dará lo que buscamos. El hombre de la prisión lo mira, sin comprender completamente la magnitud de lo que está ocurriendo. Pero una cosa queda clara. El consejero ha entendido que la guerra entre el duque y don Mendo no es solo una cuestión de venganza personal, sino una batalla de voluntades, una guerra psicológica cuyo desenlace podría destruir a ambos. Mientras tanto, en la celda de don Mendo, el prisionero sigue tejiendo su red. Él sabe que cada palabra, cada insinuación, tiene un propósito. Cada mirada, cada gesto, es parte de un plan mucho más grande que su propia venganza. Y aunque el duque está empezando a dudar, Mendo sabe que esto es solo el comienzo. El verdadero poder está en la mente, en el control de los pensamientos y en la capacidad de hacer que el enemigo pierda la razón. El duque, sin saberlo, está a punto de caer en la trampa que Mendo ha tendido cuidadosamente. Y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Capítulo 9. La caída de la arrogancia. El sol ya está descendiendo hacia el horizonte, tiñendo de tonos cálidos las paredes del castillo del duque, pero el ambiente en el interior es frío, cargado de una tensión que no se disipa con la luz del día. El duque, como una sombra más entre las paredes de su palacio, no ha encontrado paz desde el momento en que las palabras de don Mendo comenzaron a resonar en su mente. Cada paso que da, cada decisión que toma, parece estar marcado por la incertidumbre. La arrogancia que antes definía su carácter se ha visto reemplazada por un inquietante temor, un temor que lo acecha constantemente, impidiéndole gobernar con la misma firmeza que solía tener. En el gran salón, la corte está más silenciada que nunca. Los nobles, acostumbrados al bullicio de las conversaciones y las risas, ahora se sienten incómodos en su presencia, como si cada uno de ellos estuviera esperando que el siguiente ruido o susurro pudiera ser el que finalmente rompa el equilibrio de poder que hasta ahora han conocido. La atmósfera está cargada de rumores, y no hay uno solo que no mencione a don Mendo. El duque, al principio, había ignorado los rumores. Había desechado las insinuaciones como meras habladurías de cortesanos malintencionados. Pero ahora, después de días de inquietud, el veneno de la duda ha penetrado su alma. Los ecos de las palabras de Mendo no dejan de retumbar en su cabeza. La caída de los poderosos es un estrépito que todos oyen. ¿Qué significa esa amenaza? ¿Es acaso una simple advertencia o algo más profundo, algo que se está gestando en las sombras? Decide actuar. Como siempre, el duque prefiere la acción a la reflexión, la respuesta rápida antes que la calma prudente. Ha convocado a su consejo de guerra, y a la sala han acudido los hombres más cercanos a él, aquellos que, hasta ahora, le habían mostrado absoluta lealtad. Pero hoy, sus ojos son distintos. La desconfianza ya ha sembrado sus primeras raíces en los corazones de los hombres del duque, y lo que antes era una corte fuerte y unida, ahora parece un campo de batalla en sí mismo, con alianzas rotas y promesas a punto de desmoronarse. «Basta de rumores», grita el duque, intentando recuperar algo de control, algo de la seguridad que una vez tuvo. «Si Mendo quiere venganza, que venga a buscarla. No voy a permitir que se quede allí, en su prisión, burlándose de mí». El consejero, el mismo que había comenzado a dudar del duque en los días anteriores, se adelanta con cautela, con una mirada penetrante que refleja más sabiduría que confianza. Sabe que la arrogancia del duque ha sido siempre su peor enemigo, pero también sabe que este es el momento en que todo puede cambiar, el momento en que la venganza de Mendo podría ser consumada. «Mi señor», comienza el consejero, con voz baja, casi un susurro, «quizás ha llegado el momento de cambiar de estrategia. Mendo no es un hombre común, y sus movimientos no lo son tampoco. A veces, la lucha no se gana con espada, sino con palabras. Si no actuamos con más cautela, podremos perderlo todo». El duque lo mira fijamente, una mezcla de incredulidad y enfado en su rostro. Nunca ha sido un hombre que se deje guiar por la prudencia. Su poder ha sido construido sobre la firmeza, sobre la rapidez con que actúa ante cualquier amenaza. Sin embargo, la semilla de la duda ha germinado dentro de él, y por un momento, se detiene a reflexionar sobre las palabras del consejero. «¿Y qué propones?», pregunta, con un tono que revela que la calma que intenta alcanzar está mucho más lejos de lo que esperaba. El consejero,
Observando al duque con una mirada que es tan fría como calculadora, responde. Lo que Mendo está buscando es que perdamos el control. Está provocando que actuemos sin pensar, y eso nos hará tropezar. Necesitamos desarmarlo desde lo emocional, desde lo psicológico. Necesitamos jugar el mismo juego que él. El duque, visiblemente incómodo por no tener la misma certeza que antes, asiente lentamente. Ya no tiene el poder absoluto que pensaba tener. Las piezas del juego han cambiado, y él se siente como un jugador novato en una partida que no entiende completamente. Mientras tanto, en la celda de don Mendo, el prisionero sonríe con satisfacción al escuchar los ecos de la preocupación que se filtran hacia él. Sabía que su plan estaba funcionando, pero ahora, la verdadera victoria está cerca. Ha logrado lo que parecía imposible. Ha hecho tambalear la seguridad del duque, ha desestabilizado un imperio que parecía invulnerable. Y todo, sin una sola gota de sangre derramada. Mendo ha sembrado una red de confusión tan fina y compleja que ni siquiera el duque, con todos sus aliados, puede ver la trama completa. Cada paso que da el duque parece estar guiado por una mano invisible que lo empuja hacia un abismo. El duque, incapaz de ver la magnitud de lo que está sucediendo, sigue adelante con sus movimientos erráticos, tomando decisiones que lo alejan cada vez más de la victoria. Los cortesanos, que antes veían al duque como un gigante, ahora lo observan con cautela. Muchos de ellos han comenzado a cuestionar su liderazgo, y en los rincones más oscuros del palacio, se susurran historias sobre cómo don Mendo está transformando la corte, como la caída del duque ya no es una cuestión de sí, sino de cuándo. El duque, que siempre pensó que el control era suyo por derecho, ahora se encuentra perdido en un mar de incertidumbre, mirando el horizonte de su poder desmoronarse con la misma impotencia que un navegante atrapado en una tormenta. Capítulo 10. El último movimiento. La corte está sumida en una calma tensa. Cada rincón del castillo del duque se siente impregnado por la preocupación. Los ecos de la intriga son más profundos ahora, como el sonido distante de un trueno antes de la tormenta. Nadie se atreve a hablar en voz alta, y los pasillos, normalmente llenos de conversaciones animadas, son un silencio palpable. El duque, que ha intentado mantener su fachada de autoridad, se ve ahora como un hombre acorralado, un animal herido que lucha por mantenerse en pie. Sin embargo, su orgullo no le permite dar el brazo a torcer, y, como un jugador desesperado en un tablero de ajedrez, comienza a mover sus piezas en un intento por recuperar el control. La venganza de don Mendo ha alcanzado su punto culminante. Cada palabra, cada acción de Mendo ha logrado lo que parecía imposible. Ha desestabilizado el poder del duque, haciéndolo dudar de sus propios aliados, de sus propios juicios. Y ahora, en la quietud de la noche, el prisionero se encuentra en un estado de concentración absoluta. La batalla que ha librado durante todo este tiempo está a punto de alcanzar su desenlace. Don Mendo sabe que, al igual que un arquero que ha tensado su flecha hasta el límite, es el momento de soltarla. En su celda, aislado de la corte y de las miradas curiosas, Mendo ha ideado su última jugada. Ha sido paciente, ha dejado que las semillas de la duda germinen en el corazón del duque, pero ahora debe dar el último empujón, el golpe final que lo derrumbará. En su mente, las imágenes del pasado se mezclan con el presente. El dolor de su humillación, la rabia acumulada, la necesidad de venganza que ha sido el motor de su existencia. La imagen del duque, arrogante y poderoso, ahora parece un gigante de barro, frágil ante la fuerza imparable de la verdad que Mendo está a punto de revelar. Mientras tanto, el duque, con la ayuda de sus consejeros, ha ideado un plan para intentar recuperar el control. Pero Mendo ha sido más astuto de lo que jamás hubiera imaginado. El duque ha enviado un emisario, con la esperanza de obtener alguna clase de acuerdo, de tal vez calmar las aguas turbulentas. Sin embargo, el prisionero ya sabe lo que se avecina, y no tiene intención de ceder. Una noche, bajo la luz tenue de las antorchas, el emisario llega a la celda de don Mendo. El hombre, de rostro serio y ojos inquietos, le presenta la propuesta del duque, una oferta de perdón, un regreso a la corte con el compromiso de que el pasado será olvidado. El emisario, con voz vacilante, extiende un pergamino sellado, esperando que Mendo lo acepte. Pero don Mendo, sentado en la oscuridad de su celda, solo sonríe, un gesto frío y calculador. ¿Perdón?, murmura Mendo, dejando que las palabras se cuelguen en el aire como veneno. El duque quiere que olvide lo que hizo, que deje de lado lo que me quitó.
¿Crees que un perdón es suficiente para redimir a un hombre que ha sido desterrado del mundo de la dignidad? El emisario vacila, sin saber qué responder. Don Mendo se levanta lentamente, sus ojos brillando con la determinación de un hombre que ha recorrido el abismo y ha salido fortalecido. Con una mano firme, toma el pergamino y lo rompe en pedazos, dejando que los trozos caigan al suelo con un sonido seco. El perdón no es lo que busco, amigo mío, continúa Mendo, su voz baja y peligrosa. Lo que quiero es que el duque se enfrente a la verdad, que vea con claridad el monstruo que ha creado con sus propias manos. Y esa verdad es mucho más grande que cualquier palabra escrita en un pergamino. El emisario, ahora sintiendo la amenaza que cuelga en el aire, se da cuenta de que no hay trato posible. La venganza de don Mendo no será contenida con simples promesas, ni con maniobras diplomáticas. Mendo ha trascendido el deseo de venganza personal, ha alcanzado un nivel de poder que no depende de lo que pueda ofrecer el duque, sino de lo que él mismo es capaz de provocar. La puerta de la celda se cierra con un estrépito, y el emisario se aleja, desconcertado, sabiendo que la situación ha cambiado irremediablemente. El duque, lejos de ver la verdad, sigue inmerso en su arrogancia, sin saber que la tormenta se acerca con rapidez. No es solo su imperio lo que está en juego ahora, sino su propia supervivencia, y don Mendo ha dejado claro que nada lo detendrá en su camino. El duque, ahora aislado en su propia paranoia, sigue viendo fantasmas donde no los hay. En su mente, cada sonido, cada sombra es una amenaza directa, una señal de que el final está cerca. Sus cortesanos lo observan en silencio, conscientes de que todo está a punto de desmoronarse. El duque ha perdido la calma, la compostura, la autoridad. Ya no es el hombre fuerte que lideraba la corte, es solo una sombra, temerosa de lo que vendrá. Y en la oscuridad, en su celda, don Mendo sonríe al saber que el último movimiento ha sido realizado. La trampa está tendida, la última jugada está en marcha, y el duque no tiene idea de lo que está por ocurrir. Capítulo 11. La caída definitiva. La tormenta que había amenazado durante tanto tiempo por fin estalló sobre el castillo del duque. Los vientos de la venganza de don Mendo, que habían soplado lentamente durante días, alcanzaron su furia máxima con una fuerza incontrolable. La caída del duque no sería una tragedia repentina, ni un golpe inesperado, sería una lenta pero inexorable destrucción, un proceso que se había gestado pacientemente, con cada palabra de Mendo como una chispa que encendió una mecha larga y peligrosa. La corte, que había sido durante años un centro de poder, ahora parecía un nido de serpientes. Los nobles, que alguna vez se habían postrado ante la figura de su líder, ahora observaban al duque con una mezcla de desconfianza y curiosidad, esperando el momento en que su caída fuera inevitable. Ya no era un hombre fuerte, temido y respetado, era simplemente un espectro que rondaba por los pasillos, cuyo poder se había desvanecido como la niebla al amanecer. Los rumores sobre la venganza de Mendo no dejaban de circular. Se hablaba de su astucia, de su paciencia, de su determinación. A medida que el tiempo pasaba, el duque se encontraba más aislado, atrapado en una red de intrigas y traiciones. Los cortesanos que una vez le eran leales comenzaban a moverse en las sombras, buscando aliados, buscando una salida, un escape del caos que se avecinaba. Y no había vuelta atrás. El daño estaba hecho, y la influencia de Mendo ya era demasiado grande como para ser ignorada. Una noche, mientras el duque se encontraba en su cámara, contemplando su reflejo en un espejo de oro, sintió el peso de sus propios pensamientos aplastándolo. Cada arruga en su rostro parecía un recordatorio de su caída, de su propia arrogancia. Ya no podía escapar de la verdad que lo perseguía, de la venganza que había desatado y que ahora lo había convertido en una figura patética. ¿Qué he hecho?, se preguntaba en voz baja, mientras sus ojos se nublaban por las lágrimas de impotencia. El orgullo que lo había definido durante tantos años ya no era más que una sombra de lo que había sido. Había creído que nada ni nadie podría derrocarlo, pero Mendo había demostrado que incluso los hombres más poderosos pueden ser derrumbados por su propio pecado. El duque, consumido por la desesperación, decidió enfrentarse a la única opción que le quedaba. Llamó a su consejero más cercano, el único hombre que había permanecido a su lado durante todo este tiempo. La conversación que tuvieron esa noche selló su destino. ¿Qué debo hacer?, preguntó el duque, su voz quebrada, vulnerable. El consejero, un hombre astuto y calculador, observó a su señor con cautela. Había sido testigo de la caída de otros, pero jamás había visto a alguien tan cegado por su propia arrogancia.
Sabía que la solución ya no estaba en las manos del duque, que su final estaba próximo. Mi señor, comenzó el consejero, con una voz suave pero firme, ya no hay nada que se pueda hacer. Don Mendo ha jugado su partida perfectamente. Y si seguimos resistiendo, solo prolongaremos lo inevitable. La corte ya ha tomado partido, y las voces de la verdad se alzan más fuerte que los ecos de su poder. La gente ya no cree en su liderazgo. El duque, escuchando esas palabras, sintió que su mundo se derrumbaba aún más. El orgullo, que tanto había defendido, ya no tenía cabida en ese momento. Las piezas del tablero ya se habían movido, y el único camino que le quedaba era ceder ante el inevitable desenlace. ¿Y qué sugieres?, preguntó, casi sin esperanza. El consejero guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando las palabras con sumo cuidado. La única salida, mi señor, es un acto de humildad. Debes presentarte ante don Mendo y reconocer tu error. No es una opción digna, pero es la única forma de detener el curso de la venganza que se avecina. Si lo haces, tal vez podamos salvar algo de lo que queda de tu honor. El duque, al escuchar estas palabras, sintió como si un peso enorme cayera sobre su pecho. La humildad, algo que había rechazado siempre, ahora parecía la única opción viable. Pero en su corazón, sabía que, al hacerlo, perdería todo lo que había sido. La venganza de Mendo ya no se trataba solo de una disputa personal, sino de una transformación en su vida, un cambio que lo despojaba de su identidad. Finalmente, tomó la decisión. Sería el último acto de su reinado, el último movimiento antes de su caída definitiva. Haría lo que fuera necesario para tratar de recuperar algo de la dignidad que había perdido, aunque eso significara ceder ante su enemigo. Al día siguiente, en el castillo de don Mendo, el duque llegó, acompañado de su pequeño séquito de cortesanos. Los guardias lo recibieron con indiferencia, sabiendo que su presencia ya no era más que una sombra del poder que alguna vez tuvo. Fue llevado ante Mendo, quien lo esperaba con una sonrisa calculadora, una sonrisa que reflejaba el triunfo que ya estaba al alcance de su mano. «Don Mendo», exclamó el duque, su voz temblorosa, pero firme. «He venido a pedirte perdón por mis acciones. Reconozco que fui un hombre lleno de orgullo y que, por ello, te hice daño. No vengo a exigir nada, sino a ofrecerte lo que me queda, mi arrepentimiento». Don Mendo lo observó con una mirada fría, como un león que observa a su presa antes de dar el golpe final. Sabía que el duque había llegado demasiado tarde. La venganza ya no era una cuestión de perdón, era una cuestión de justicia, y la justicia, a veces, no se puede detener. «Mi señor duque», dijo Mendo, con una voz calmada, pero llena de poder, «tus palabras son interesantes, pero no cambian el hecho de que ya has perdido. Tu arrogancia te llevó a la ruina, y lo que ofreces ahora no puede deshacer el daño que causaste. Lo que te queda es simplemente vivir con las consecuencias de tus actos». El duque, al escuchar esas palabras, comprendió finalmente la magnitud de su caída. Ya no había vuelta atrás. Su imperio se desmoronaba, y su nombre sería recordado no por su grandeza, sino por su derrota. En ese momento, el duque se dio cuenta de que la venganza de don Mendo no solo había desterrado su orgullo, sino que había despojado su alma de todo lo que una vez fue. Y así, en el silencio de esa sala, el hombre que una vez fue el duque, el hombre que creía que podía controlarlo todo, dejó de serlo. La venganza, al fin, había alcanzado su objetivo. Capítulo 12. La nueva era. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, llevando consigo las últimas hojas doradas del otoño, como si la naturaleza misma quisiera sellar el fin de una época. El castillo del duque, que había sido el centro de poder, se encontraba ahora vacío, sus muros resonando con ecos de tiempos pasados. El sonido de las armaduras y los pasos firmes de los soldados había desaparecido, reemplazados por el susurro de las cortinas moviéndose en el aire fresco. La corte ya no estaba, y con ella, la arrogancia y el exceso que durante tantos años habían reinado en ese lugar. El duque, ahora un hombre común, paseaba por los jardines del castillo con la cabeza agachada, como si el peso de sus propios pensamientos fuera suficiente para inclinar su cuello. Su orgullo, que antes lo había mantenido erguido, ya no existía. La venganza de don Mendo lo había transformado en algo más que un simple derrotado, lo había reducido a la nada, despojándolo de todo lo que alguna vez fue. Pero lo que el duque no sabía era que su caída no solo había significado el fin de su reinado, sino el comienzo de una nueva era.
La corte, ahora desbandada, se reorganizaba, adaptándose a un nuevo orden, a una nueva dinámica en la que Don Mendo emergía como el verdadero ganador. Su venganza, que al principio parecía una simple represalia, se había convertido en un símbolo de la justicia que se impone cuando las viejas estructuras de poder caen bajo el peso de sus propios pecados. Mendo, observando desde la torre del castillo, veía el horizonte con una mezcla de satisfacción y serenidad. Había logrado lo que muchos creían imposible. Había derrumbado al duque y, con él, todo un sistema que se había mantenido en pie gracias a la corrupción y al abuso de poder. Ahora, en su lugar, se alzaba una nueva figura de autoridad, alguien que había sufrido en silencio y había esperado pacientemente para cobrar lo que se le debía. No era solo la venganza lo que lo motivaba, era un deseo profundo de equilibrio, de restaurar lo que se había perdido. En su corazón, Mendo sabía que la justicia no se encontraba en la destrucción pura, sino en el renacimiento de un orden más justo, en el equilibrio entre los poderes y las personas. Ahora, con el duque fuera de escena, era su turno de guiar a la corte hacia ese equilibrio. La llegada de Mendo al trono no fue una victoria inmediata. Aunque el duque había sido despojado de su poder, el reino seguía siendo un lugar dividido. Los nobles, aunque resentidos por la caída del duque, aún se aferraban a sus viejos privilegios y luchaban por recuperar la influencia que habían perdido. Sin embargo, lo que Mendo había logrado no era solo la eliminación de un hombre, sino la disolución de un sistema entero. Los primeros días de su gobierno estuvieron marcados por la incertidumbre. Las tensiones entre los diferentes grupos de la corte eran palpables, y muchos se preguntaban si la caída del duque realmente significaba un cambio real o simplemente el reemplazo de un tirano por otro. Mendo, consciente de estas dudas, decidió actuar con cautela. Sabía que para establecer un nuevo orden debía ganarse la confianza de aquellos que aún dudaban de él. Y para hacerlo, necesitaba mostrarles que su victoria no era solo una cuestión de venganza personal, sino una misión más grande, la restauración de la justicia y el equilibrio. Convocó a los nobles a una gran asamblea en la sala del trono, un espacio que antes había sido el escenario de intrigas y traiciones, pero que ahora, bajo su liderazgo, comenzaba a transformarse en un lugar de diálogo y reflexión. Los nobles llegaron con pasos vacilantes, algunos con el corazón lleno de resentimiento, otros con la esperanza de que, tal vez, en este nuevo orden pudieran encontrar una manera de recuperar lo que habían perdido. Don Mendo, al entrar en la sala, se presentó ante ellos con una calma imperturbable. No había rencor en sus ojos, solo determinación. Su rostro, antes marcado por la ira y el sufrimiento, ahora reflejaba una serenidad que sorprendía a quienes lo miraban. Había entendido que la verdadera venganza no estaba en la humillación del derrotado, sino en la creación de un futuro donde todos pudieran encontrar su lugar, donde el poder se distribuyera de manera justa y equitativa. Nobleza, comenzó Mendo, su voz resonando en las paredes de la sala, con una firmeza que imponía respeto. He conocido las sombras del poder, y he sido testigo de la corrupción que puede engendrar. He visto el daño que causa la arrogancia y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Hoy, les pido que dejemos atrás las viejas rencillas, las luchas por el poder que solo conducen a la destrucción. Mi objetivo no es vengarme de los que alguna vez estuvieron en el poder, sino construir un reino donde todos puedan vivir con dignidad y justicia. Un murmullo recorrió la sala. Algunos nobles se miraron entre sí, sorprendidos por la calma y la claridad con que Mendo se expresaba. Otros, más escépticos, continuaron observándolo con desconfianza. Pero en el aire flotaba una sensación palpable. El cambio estaba en marcha, y nadie podía detenerlo. Este es un nuevo comienzo, continuó Mendo. La justicia será la base de nuestro gobierno, y la igualdad la piedra angular de nuestro reino. Los viejos sistemas que nos dividían deben caer, y con ellos, las mentiras que alimentaron nuestra codicia. Si deseamos avanzar, debemos hacerlo juntos, como una comunidad unida por el respeto y la cooperación. A medida que Mendo hablaba, un cambio sutil comenzó a acontecer en la sala. La antigua desconfianza entre los nobles se desvanecía, reemplazada por un atisbo de esperanza. Aunque no todos estaban dispuestos a aceptar sus palabras de inmediato, muchos comenzaron a considerar la posibilidad de un futuro diferente, un futuro en el que el poder no estuviera en manos de unos pocos, sino compartido por todos. La nueva era que comenzaba bajo el liderazgo de Don Mendo no sería fácil, ni exenta de desafíos. La resistencia sería inevitable, pues siempre hay quienes temen perder lo que una vez poseyeron.
Pero Mendo había demostrado, con sus acciones y con su paciencia, que la venganza no es solo un acto de destrucción, sino también una oportunidad para la creación de algo mejor. Con el duque fuera de escena, el reino ahora tenía la oportunidad de renacer. El futuro era incierto, pero la promesa de justicia y equidad comenzaba a dibujarse en el horizonte, como una luz tenue pero firme. La venganza de don Mendo había terminado, pero el verdadero trabajo, el de construir una nueva era, apenas comenzaba. Capítulo 13. El precio del cambio. El amanecer no trajo consigo la claridad esperada. El sol, cubierto por un manto de nubes grises y pesadas, parecía titubear antes de decidirse a iluminar el mundo. Las campanas de la ciudad sonaban con solemnidad, resonando en cada rincón como un recordatorio de lo sucedido. El reinado del duque había caído, y con él, las viejas estructuras de poder. Ahora, el reino se enfrentaba a una realidad nueva, aunque incierta. Don Mendo, al pie de la torre del castillo, observaba la ciudad desde la misma ventana que una vez había sido testigo de su derrota. El viento helado golpeaba su rostro, llevándose consigo los susurros de un pueblo ansioso, temeroso, pero también esperanzado. El cambio, aunque necesario, no era fácil. Y el precio del cambio, aunque invisible para muchos, comenzaba a hacerse evidente. Los nobles que, tras la caída del duque, se habían agazapado en sus mansiones y dominios, esperando el desenlace de la nueva era, comenzaban a reorganizarse. Algunos disimulaban su rencor tras sonrisas de fachada, otros aceptaban con reluctancia el nuevo orden que Mendo les había prometido. Pero en el fondo de sus corazones, muchos guardaban la esperanza de recuperar, en el futuro cercano, lo que habían perdido. La resistencia al cambio estaba en sus venas, una resistencia que Mendo conocía bien. Aunque había logrado destruir el viejo régimen, el nuevo reino no podía construirse solo sobre las ruinas de lo pasado. Los ecos de las viejas luchas seguían resonando, y el pueblo, que en su mayoría había recibido con alegría el golpe a la tiranía, ahora comenzaba a percibir las consecuencias del vacío dejado por los poderosos. Sin los antiguos nobles que mantenían el orden, el reino se sumía en un caos sutil, una inestabilidad que amenazaba con socavar la paz recién alcanzada. Mendo, consciente de todo esto, caminaba por los pasillos del castillo, donde los ecos de sus propios pasos resonaban en los muros de piedra. Ya no quedaban festejos, ni risas de la corte. Solo el silencio, pesado y espeso, envolvía el aire. Sabía que los primeros días tras una revolución, tras un cambio tan grande, son siempre los más peligrosos. Las promesas de justicia y equidad parecían vacías si no se tomaba acción, si no se edificaba sobre ellas un verdadero sistema que sostuviera el orden. Era el momento de actuar. El primer paso era convencer a la nobleza de que su lugar en el reino ya no dependía de su linaje ni de su riqueza, sino de su capacidad para adaptarse a la nueva realidad. Los nuevos tiempos requerían nuevas ideas, y Mendo estaba dispuesto a imponerlas, aunque eso significara enfrentarse a aquellos que, por generaciones, habían vivido sin cuestionarse su posición. Mi lugar está aquí, pensó, mientras su mirada se perdía en el horizonte. No había vuelta atrás. Las decisiones ya estaban tomadas, y aunque la lucha sería ardua, debía seguir adelante. El reino lo necesitaba, y él estaba dispuesto a pagar el precio, sin importar cuán alto fuera. Poco después, convocó a una reunión con los principales miembros de la nobleza. En la sala del trono, donde tantas veces se había hablado de poder y dominio, se sentaron los que quedaban, aquellos que aún mantenían algo de influencia en la corte. El aire estaba cargado de tensiones no expresadas, de miradas furtivas que intentaban leer las intenciones del otro. Mendo entró en la sala con paso firme, y su presencia, cargada de determinación, acalló de inmediato cualquier susurro. Tomó asiento en su trono, ya no un trono lleno de símbolos de opulencia, sino uno que representaba algo más sobrio y austero. Estaba claro que su reinado no sería como el de los duques anteriores, donde el lujo y la ostentación eran la norma. Mendo no quería que el reino fuera una sombra de lo que había sido antes. Quería algo diferente, algo mejor. Señores, dijo con voz grave, que resonó en las paredes como un eco distante, este no es el momento para las dudas. Nos encontramos en una encrucijada, un punto de no retorno. Los viejos tiempos han quedado atrás, y lo que ha quedado en pie es la oportunidad de forjar algo nuevo, algo que sirva a todos, no solo a unos pocos. Las palabras de Mendo, al principio,
parecieron demasiado rotundas, demasiado audaces para los oídos de los nobles, acostumbrados a un mundo donde el poder era un juego que solo ellos podían jugar. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que don Mendo no estaba allí para negociar ni para hacer concesiones. Estaba allí para imponer una nueva forma de gobierno, y aquellos que no estuvieran dispuestos a aceptar su visión, simplemente quedarían atrás. El precio del cambio, continuó Mendo, dejando que sus palabras se filtraran como una sentencia inevitable, es alto, y cada uno de nosotros debe pagar por él. Si seguimos aferrados a lo que una vez fuimos, si no abandonamos nuestra avaricia y nuestro egoísmo, no habrá futuro para nosotros. No habrá futuro para el reino. Un murmullo recorrió la sala. Algunos nobles, los más viejos, los que aún tenían algo de poder, miraban con desdén a Mendo. Pero otros, los más jóvenes, los que ya comenzaban a entender la magnitud de lo que estaba en juego, asintieron con la cabeza, reconociendo la verdad de sus palabras. ¿Y qué propones, Mendo?, preguntó uno de los nobles, un hombre de mirada astuta y calculadora. No era un hombre fácil de impresionar, pero el tono firme de Mendo lo había desconcertado. Propongo un gobierno basado en la equidad, en la justicia para todos, no solo para unos pocos, respondió Mendo, sin dudar. Propongo que este reino deje atrás las antiguas formas de opresión, que se abra a nuevas ideas, a nuevas oportunidades para todos sus habitantes. Y para eso, necesitamos un cambio radical en nuestra forma de gobernar. Nadie será dueño de este reino, sino que todos seremos responsables de su bienestar. El noble que había hablado frunció el ceño, sin embargo, no pudo refutar la lógica de lo que Mendo estaba diciendo. El reino había llegado al punto en el que la vieja guardia ya no podía sostenerse. El tiempo de los tiranos había terminado. El primer paso fue la redistribución de tierras. La nobleza, al principio, reaccionó con hostilidad ante la idea de perder parte de su riqueza, pero Mendo fue implacable. Las tierras no podían pertenecer solo a una élite. Aquellos que realmente habían trabajado la tierra, que habían cultivado, merecían una porción de lo que habían ayudado a construir. En el futuro, la distribución justa de la riqueza sería uno de los pilares del nuevo reino. El segundo paso fue la creación de una corte más representativa, en la que los ciudadanos pudieran participar en la toma de decisiones. La idea de que el pueblo tuviera voz en los asuntos del reino fue recibida con incredulidad por algunos, pero pronto entendieron que el cambio era inevitable. La corte, que antes había sido un espacio de lujo y poder, se transformaría en una arena de discusión, donde todas las clases sociales tendrían representación. Don Mendo, con el paso de los días, comenzó a mostrar la verdadera magnitud de su visión. Sabía que el cambio no sería fácil, que muchos se resistirían, pero también entendía que la historia no perdona. La opresión de los muchos por parte de unos pocos tenía que llegar a su fin, y él estaba dispuesto a llevar a cabo esa misión, sin importar el costo. El precio del cambio, pensó Mendo, sería alto. La resistencia sería feroz. Había quienes, aún hoy, no entendían por qué las viejas estructuras debían ser destruidas, por qué era necesario un reino basado en la justicia, la equidad y la participación. Pero Mendo sabía, en lo más profundo de su ser, que el sacrificio era necesario para que el futuro floreciera. El reino cambiaría, sin lugar a dudas. El pueblo también cambiaría. Y aunque la venganza de don Mendo había logrado despojar al duque de su poder, su verdadera lucha no había sido por vengarse, sino por forjar un futuro mejor, un futuro que todos pudieran compartir. Capítulo 14. El despertar de la esperanza. El reino había cambiado. Aunque en sus calles y castillos aún se percibía la sombra del pasado, un aire nuevo comenzaba a respirar en los rincones más olvidados de las ciudades, en los campos donde la vida se tejía día a día con las manos callosas de los campesinos, y en los rostros de aquellos que, hasta hace poco, nunca se habrían imaginado participando en el destino del reino. La venganza de don Mendo, más que un acto de justicia personal, había transformado el curso de la historia, abriendo nuevas puertas para una sociedad que no sabía aún cómo caminar por ese umbral. El sol, aunque ya se había alzado con una luz radiante que deslumbraba las tierras, aún no lograba disipar por completo las nubes de incertidumbre que cubrían las mentes del pueblo. La paz, aunque bienvenida, era frágil, y el cambio estaba tan reciente que el futuro parecía, para muchos, una niebla espesa que se negaba a despejarse. Nadie sabía cómo ni cuándo se concretarían las promesas de don Mendo, pero una cosa era clara, un cambio real había llegado, y no había marcha atrás.
Era una tarde cálida, la última del verano, y don Mendo se encontraba en el jardín del castillo. Las rosas que adornaban los alrededores aún mantenían su color vibrante, aunque algunas hojas ya comenzaban a caer, anunciando la cercanía del otoño. El viento soplaba con suavidad, como si intentara disipar las tensiones del día. Mendo, vestido de manera austera, sin el brillo ostentoso de los antiguos nobles, paseaba lentamente por el camino de piedras del jardín, reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde su victoria. Las palabras de aquellos que aún se oponían a sus reformas resonaban en su mente. Algunos lo llamaban tirano, otros visionario. Pero Mendo sabía que los cambios que había propuesto no eran solo políticos o sociales. El reino no solo necesitaba una nueva forma de gobernar, sino una nueva forma de pensar. Y ese cambio no era algo que pudiera forzar de inmediato. Debía ser sembrado poco a poco, en las mentes y corazones de cada uno de los habitantes del reino. El sonido de unos pasos interrumpió su meditación. Al volverse, vio acercarse a uno de sus consejeros más cercanos, un hombre de rostro serio y mirada profunda. Era un hombre que había sido fiel a don Mendo desde el principio, y cuya lealtad no había vacilado ni por un momento. «Mi señor», dijo el consejero, inclinándose ligeramente en señal de respeto, «he traído los informes que solicitó. Hay algo que debe saber. El pueblo, aunque agradecido por la caída del duque, comienza a mostrar signos de inquietud. La falta de seguridad y el vacío de poder que hemos heredado están comenzando a causar problemas». Mendo frunció el ceño. No le gustaba escuchar esa clase de noticias, pero sabía que el reino estaba en un momento crucial. La estabilidad era el primer paso para consolidar el cambio, y si no se lograba, todo lo que había construido podría desmoronarse. «¿Qué tipo de inquietudes?», preguntó, ya sabiendo que su pregunta no era casual, sino la búsqueda de una solución a una situación que, aunque incierta, debía resolverse rápidamente. El consejero, con su tono grave, respondió: «El problema radica en la falta de liderazgo. Muchos de los nobles que aún permanecen en el reino están demasiado preocupados por sus propias disputas, mientras que el pueblo no sabe quién debe dirigirlo. La transición no ha sido tan suave como pensábamos. Necesitamos una figura que inspire confianza, algo más allá de las palabras y promesas». Don Mendo lo observó en silencio por un momento, dejando que el peso de esas palabras calara hondo. Sabía que algo debía hacerse, y no podría esperar mucho más. El pueblo lo había seguido hasta allí, pero no podía confiar solo en las promesas para mantener su lealtad. No bastaba con destruir el viejo régimen, debía construir uno nuevo desde los cimientos. Y para eso, debía tomar decisiones difíciles. «Dime, ¿qué propones?», preguntó Mendo, ya consciente de que la situación exigía acción. El consejero lo miró con cautela, como si estuviera evaluando las consecuencias de sus palabras. «Mi señor, creo que es el momento de un cambio más profundo. La creación de un consejo popular, compuesto por representantes del pueblo, podría ser una buena manera de restablecer el orden. Si logramos que las distintas facciones sociales se sientan representadas, podríamos alcanzar un consenso que refuerce su apoyo. Un consejo en el que se asiente tanto la aristocracia como los campesinos y comerciantes. Y, por supuesto, usted, como líder indiscutido, será quien los guíe». Don Mendo asintió lentamente, reflexionando sobre esa propuesta. Un consejo popular. Algo que nunca antes había existido en el reino, pero que, bajo las circunstancias actuales, podría ser una solución viable para consolidar su poder sin caer en los mismos errores que los duques habían cometido. «Vamos a hacerlo», dijo finalmente, con voz firme. No había tiempo que perder. Había que dar una respuesta rápida a la inquietud del pueblo, y había que hacerlo de manera que no solo resolviera el problema inmediato, sino que también reforzara las bases de su nuevo régimen. La idea de un consejo popular era arriesgada, lo sabía. Pero también era necesaria. El tiempo de la monarquía absoluta había quedado atrás, y don Mendo entendía que el futuro del reino dependía de la capacidad para integrar a todos los sectores de la sociedad en un mismo proyecto. No se trataba solo de un cambio de nombres y títulos, sino de un cambio profundo en la manera de pensar y vivir en el reino. A la mañana siguiente, Mendo convocó a los representantes de los distintos sectores del reino. Los nobles, aunque no estaban completamente de acuerdo con la idea de perder parte de su poder, sabían que no podían oponerse abiertamente a la creación del consejo. Los comerciantes, que buscaban estabilidad para sus negocios,
también se mostraron dispuestos a colaborar. Los campesinos, que aún luchaban por obtener una tierra justa, vieron en este consejo una oportunidad para que sus voces fueran escuchadas. El castillo, antes un lugar de intriga y conspiración, se convirtió en el escenario de algo nuevo, el primer consejo popular del reino. Y aunque todos sabían que el camino hacia la verdadera justicia sería largo y arduo, algo comenzó a cambiar en el aire. La esperanza, aunque frágil, se había despertado. Mendo observaba desde su lugar, en silencio. El pueblo estaba allí, ante él, no solo como súbditos, sino como parte activa de su futuro. Y en ese momento, don Mendo supo que su verdadera victoria no radicaba solo en la caída de un tirano, sino en la construcción de un reino en el que todos, desde el más humilde hasta el más poderoso, tuvieran un lugar. Un reino en el que el poder no fuera una cuestión de linaje o riqueza, sino de justicia compartida. La paz aún no había sido alcanzada, y los desafíos por delante eran muchos, pero don Mendo había dado el primer paso hacia la consolidación de un cambio duradero. Y en el corazón de aquellos que lo apoyaban, nacía la esperanza de un futuro mejor. Capítulo 15. La forja del destino. La vida de don Mendo nunca había sido sencilla, y aunque muchos pensaban que el hecho de haber logrado desmantelar el régimen opresivo del duque era la culminación de su lucha, él sabía que en realidad, eso solo había sido el comienzo. Si bien la justicia había sido restaurada, las cicatrices del pasado no desaparecían con facilidad, y el reino, por más que se vistiera de nuevo, aún llevaba las huellas de un sistema podrido y profundamente arraigado. Don Mendo caminaba por los pasillos del castillo, el sonido de sus pasos resonando en el silencio profundo que impregnaba las paredes. Las ventanas abiertas dejaban entrar un aire fresco, pero el frío de la incertidumbre aún se mantenía en los corazones de aquellos que, al igual que él, no podían olvidar los horrores del pasado. Las discusiones sobre cómo debía estructurarse el nuevo consejo seguían latentes, las alianzas eran frágiles y las traiciones, un eco constante en cada conversación. Sabía que el reino se encontraba al borde de un precipicio invisible, donde un solo paso en falso podría hacer que todo se viniera abajo. El reino, aunque había avanzado en la erradicación de la tiranía, aún estaba lejos de la estabilidad que Mendo deseaba. El pueblo, aunque entusiasta, era impredecible, y las viejas lealtades no se desvanecían tan rápido. Los nobles, aunque se habían visto obligados a aceptar la creación del Consejo Popular, no dejaban de susurrar entre ellos, buscando cualquier oportunidad para recuperar el control perdido. Los campesinos, por su parte, no terminaban de confiar en el sistema que ahora parecía prometerles justicia. El comercio había comenzado a estabilizarse, pero siempre existía el temor de que la economía del reino pudiera colapsar bajo el peso de tantas reformas. Mendo sabía que la unidad del reino era frágil, y el liderazgo que él mismo había asumido, sin lugar a dudas, era cuestionado. Y sin embargo, a pesar de los temores, en su corazón había algo que se mantenía firme. Su creencia inquebrantable de que el cambio era posible, de que la justicia y la paz podrían surgir de entre las ruinas del viejo régimen. Una mañana, mientras la niebla de la madrugada aún cubría los campos, Mendo se encontró frente a su escritorio, repasando los documentos que había recibido la noche anterior. Eran informes detallados sobre el estado de las ciudades, los avances en la implementación de las reformas y los problemas que seguían surgiendo. Pero una página en particular llamó su atención. Era una carta de uno de los más influyentes líderes campesinos del reino, quien había solicitado una audiencia urgente. Mendo no dudó en convocarlo de inmediato. Sabía que cualquier inquietud proveniente de los campesinos debía ser escuchada cuidadosamente, pues ellos representaban la columna vertebral del reino. En los pasillos del castillo, la noticia de la llegada del líder campesino corrió rápidamente. A pesar de los esfuerzos por mantener la paz, algunos seguían desconfianzados de las intenciones del nuevo régimen. Nadie podía asegurar que la promesa de justicia no fuera otra ilusión que más tarde podría desmoronarse como un castillo de naipes. El líder campesino, un hombre de rostro curtido por el sol y las jornadas largas de trabajo, se presentó ante Mendo con una reverencia respetuosa. No era un hombre de palabras floridas, pero su mirada reflejaba una seriedad que pocas veces Mendo había encontrado en aquellos que se acercaban a él. «Mi señor», dijo con voz grave, «vengo a hablar de los que callan. De los que aún esperan que sus voces se escuchen, pero no encuentran quien las escuche. El pueblo está inquieto, mi señor, y no por la falta de justicia, sino por la promesa de algo más grande, algo que no termina de llegar». Don Mendo asintió,
sabiendo que ese tipo de palabras, aunque difíciles de aceptar, eran la clave para comprender lo que realmente sucedía en el reino. ¿Qué es lo que esperáis, entonces?, preguntó, con un tono que mostraba su disposición a escuchar, a comprender las necesidades de aquellos que sentían que la situación aún no les favorecía. El campesino lo miró fijamente antes de responder. Esperamos poder vivir en paz, mi señor. No solo en paz con los nobles, sino con nosotros mismos. Queremos tierras, sí, pero también queremos seguridad. Queremos que nuestras familias tengan la posibilidad de prosperar. El duque nos ofreció tierras y promesas, pero las palabras de hoy no valen nada sin la acción. Y la acción, mi señor, aún no llega. La sinceridad de aquellas palabras caló profundamente en Mendo. El campesino hablaba con una claridad brutal, y por un momento, Mendo sintió el peso de toda la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. No podía permitirse que las esperanzas del pueblo se desvanecieran, no sin antes haber cumplido lo prometido. Tienes razón, respondió finalmente Mendo, con una firmeza que reflejaba tanto su compromiso como su frustración. La promesa de justicia no puede quedar en palabras vacías. Necesitamos más que reformas superficiales. Necesitamos un cambio real. Un cambio que se vea en la vida cotidiana de todos, no solo en los castillos o en los pasillos de este castillo. El campesino asintió, pero en su rostro se reflejaba una mirada de duda. Entonces, ¿qué haremos, mi señor?, preguntó. Mendo lo miró a los ojos, y por primera vez desde que había llegado al castillo, sintió que sus decisiones, sus pensamientos, debían reflejar no solo su propia voluntad, sino la de todo un pueblo que esperaba más de lo que había logrado hasta el momento. No bastaba con reorganizar el consejo o con mantener el poder en sus manos. Había que dar algo más, algo tangible. Vamos a formar un comité, dijo Mendo con determinación. Un comité de agricultores, comerciantes y artesanos. Ellos serán los encargados de supervisar la distribución de tierras, de asegurar que la paz se mantenga en las aldeas y de garantizar que el pueblo no quede olvidado en la sombra de los castillos. El campesino lo miró, una chispa de esperanza cruzando por su rostro. ¿Eso será suficiente, mi señor? Mendo respiró profundamente, sabiendo que ese era solo el primer paso. Pero al menos, por fin, era un paso hacia algo que pudiera mostrar al pueblo que su promesa no se quedaría en las palabras. No es suficiente aún, respondió, con una mirada que denotaba su compromiso, pero es el principio de lo que vendrá. Y en este reino, lo que hoy es el principio, mañana será la verdad. Con esa promesa, el campesino dejó el castillo con una ligera sonrisa, pero también con la sensación de que algo real estaba comenzando. Y aunque los retos seguían siendo enormes, había una sensación palpable de que, por fin, las palabras de Mendo comenzaban a tomar forma. La esperanza del pueblo, esa esperanza que había estado latente durante tanto tiempo, comenzaba a germinar. En los días siguientes, las ciudades comenzaron a ver los primeros frutos de las reformas. Se formaron los comités, se distribuyeron tierras, se estableció un sistema de seguridad más efectivo en las aldeas, y poco a poco, la confianza del pueblo fue restableciéndose. Pero don Mendo sabía que aún quedaba mucho por hacer. El camino hacia la paz, hacia la verdadera justicia, sería largo y tortuoso. La lucha aún no había terminado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el destino del reino parecía más claro. El cambio no era solo una promesa vacía, sino una realidad que comenzaba a tomar forma, y por primera vez, Mendo se sintió como el hombre que, aunque marcado por la venganza y el pasado, podría llegar a ser el forjador del destino que tanto había deseado para su gente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la venganza de don Mendo. Si disfrutaste de este capítulo y quieres seguir explorando más sobre esta obra, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es esencial para seguir trayéndote más contenido interesante y único. Comparte con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.